El proyecto Wardenclyffe Tower. En marzo de 1901, tras varios intentos, Nikola Tesla habla con J. P. Morgan y este se convertiría en el principal inversor del proyecto Wardenclyffe Tower, que consistiría en la construcción de una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Tesla creía firmemente en que facilitarían las comunicaciones terrestres y con otros mundos. La torre recibe su nombre en honor a James S. Warden, un banquero y abogado que había comprado terrenos en Long Island a unos 100 kilómetros de Manhattan, donde levantó una comunidad conocida como Wardenclyffe-on-Sound. Warden creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona y ofreció a Tesla 200 acres de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera su torre de telecomunicaciones y un laboratorio. En diciembre de 1901, y debido a problemas financieros y porque Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, hizo que el principal inversor, J. P. Morgan, perdiera interés en el proyecto. Las instalaciones jamás llegaron a ser completamente operativas, pero Tesla consiguió ponerlas en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Hoy en día permanece como un lugar de culto y existe una recaudación de fondos para construir el Museo Tesla. Nikola Tesla, excéntrico, misántropo, visionario y místico, vivió obsesionado por sus visiones mezclándolas con ciencia e ingeniería. El 7 de enero de 1943, Tesla fallecía solo en la suite 3327 del New Yorker. En la actualidad, es posible hospedarse y visitar la habitación, que a pesar de haber sido restaurada, dicen, mantiene una aura especial. El proyecto Wardenclyffe Tower. Buen ditarno, ahora sí, buen ditarno. Bienvenidos, bienvenidas a el proyecto Wardenclyffe Tower, episodio número 5, capítulo número 5. Hoy vamos a hablar y debatir sobre poderes extrasensoriales, ¿verdad? Ahí es nada, ahí es nada. Muy buenas noches, Vince. No Poderes me has dado tiempo no me has extrasensoriales. dado tiempo ni a saludarte, ¿eh? Me has entrado ahí Nada. He entrado a saco, tenía ganas, es y ya curioso, pero sí, tenía te noto, ganas. Se me había hecho, es te, que se me había hecho más largo de lo habitual. te noto ansiado por entrar y por decir cosas. Hoy vamos a hablar, como os decíamos, de poderes extrasensoriales desde los diferentes ángulos de visión que seamos capaces de ofreceros. Tenemos algunos invitados, uno de ellos está preparado ya para entrar de aquí nada y otro pues entrará si llega a tiempo, ¿verdad? Efectivamente, volvemos a recuperar a Francisco Quiromante, que cuando estuvo precisamente hablando sobre las mancias con nosotros, pues nos dejó un poquito de aquella manera cuando en el minuto 1 prácticamente nos dio un zasca, y precisamente eso es lo que nos gusta en el proyecto Wardenclyffe Tower, y es que nadie se puede esperar nada de lo que va a escuchar, porque puede ser precisamente que esté de acuerdo o todo lo contrario, como pasó con Francisco, que además seguro que será una charla muy amena. Seguramente. Eh, Seguro. También recordar que los poderes extrasensoriales hay muchos. No es precisamente uno, ni dos, ni tres, sino que tendríamos, por ejemplo, la telepatía, la clarividencia, la telequinesis, por ejemplo, también la precognición, la psicometría, incluso visión remota. eh, Llegan a ver cosas que no tienen delante, sino que están, digamos, que en otro plano. La piroquinesis. Bueno,
de todo entraría dentro del fenómeno, en este caso, extrasensorial. La parte científica nos dice que, bueno, luego leeremos, de hecho, un mensaje que nos ha hecho llegar Iván Sánchez Moreno, que es neuropsiquiatra, perdón, nos ha hecho llegar un pequeño resumen que hace referencia a un trabajo que realizó para la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿vale? Y nos dará su visión, y ahora voy a lanzar la mía. La ciencia nos dice que bueno, que se han realizado diversas pruebas aislando a los sujetos desde cuando se pusieron de moda allá en los 70, las cartas Zener, etcétera, y no se pudo demostrar que hubiera ni precognición, tampoco se pudo demostrar que hubiera telequinesia o que se pudiera influir sobre objetos, como fuera, por ejemplo, un dado puesto en una campana al vacío para que no hubiera aire ni nada, ni ningún elemento externo que lo molestase. De hecho, hubo grandes, no sé cómo llamarlo, grandes conocidos en el mundo de la televisión que se dedicaron a hacer experimentos, como Uri Geller, el famoso israelí que paseó por las televisiones de medio mundo poniendo en marcha y parando relojes y doblando cucharas, que estuvo en varios estudios con científicos para poder demostrar que lo que él decía que eran sus poderes pues eran reales. En ninguno de ellos se llegó a ninguna conclusión, porque parece ser que cuando había por en medio batas blancas no funcionaban sus poderes, pero estas cosas suelen pasar. Nosotros aquí, ya lo sabéis, el objetivo y la misión del proyecto Wardenclyffe Tower es acercaros las diferentes vertientes del misterio en sus diferentes facetas, desde los poderes hasta las mancias, hasta los ovnis, el demonio, Dios, religiones, etcétera. Y a partir de ahí vosotros, con esa información, pues decidís si os atrae más o os resulta más atractivo la explicación que pueda dar una persona que se dedica profesionalmente o no al tema de lo paranormal o de lo parapsicológico, o si os quedáis con la versión científica. Eso ya es una cuestión vuestra. Ahora que hablabas de todos los estudios que se han hecho con respecto a los poderes extrasensoriales, hubo un estudio en los años 70, que era el experimento Gunfield, donde se ponía un receptor, o sea, una persona supuestamente con telepatía, ¿vale? O sea, en este caso sin telepatía, y se relajaba con un ruido blanco y en un lugar visualmente uniforme, lógicamente, pero después se ponía en otro lado a un emisor, que era el telépata, que estaba bastante distante, miraba ciertas imágenes y se las enviaba. Después de media hora, el receptor pues cogía y miraba las fotos y adivinaba cuáles le enviaron. Tampoco se llegó absolutamente a nada. Pero sí es verdad que todos hemos visto, pues puede ser que sea trucos o lo que tú quieras, pero hemos visto cómo personas mueven objetos, personas que incluso llegan a levitar, y todo eso está ahí, no podemos negarlo. Otra cosa muy distinta es cómo se consigue, o sea, se supone, científicamente hablando, que lo que hacemos es influir sobre la materia que nos rodea, en este caso, que sería la atmósfera, el aire, y puede influir en ello para hacerte levitar o para mover dichos objetos. De ahí a que sea eso real va un mundo. De hecho, sí. Lo que comentábamos antes, uno de los productos más conocidos son las famosas cartas Zener, estas cartas en las cuales hay un círculo, una cruz, unas ondas como si fueran de agua, un cuadrado y una estrella, cada uno en su color, que fueron diseñadas en la década de los años 30 o así, las hizo Carl Zener, y servían un poco pues eso, para comprobar la presencia de poderes extrasensoriales, básicamente. Aunque sí, además, al principio de los cazafantasmas, si te acuerdas, aparecía precisamente con esas cartas uno de los protagonistas. Sí, claro, además es que es un clásico de toda la vida. Sí, por eso.
Además, ahí se jugaba un poco, pues eso, con la estadística de saber qué porcentaje de acierto. Porque además cuando se evaluó científicamente, se evaluó todos los aspectos. Por un lado, la posibilidad de que un sujeto transmitiese las cartas que veía a otro telepáticamente, la capacidad de un sujeto de adivinar qué cartas iban saliendo, ya fueran hacia adelante o hacia atrás. Es decir, yo podía adivinar, por ejemplo, qué carta era la siguiente, y a lo mejor resulta que estaba desviado, adivinaba una anterior, ¿vale? Y se hicieron todo tipo de pruebas, ninguna de ellas concluyente. La realidad, de todas formas, y es por lo que viene todo esto de los poderes extrasensoriales, es que siempre se ha dicho, cosa que lógicamente ya está desmentido por la ciencia, siempre se ha dicho que el uso de nuestro propio cerebro es todavía ínfimo. Se decía que entre un 10 y un 15%, solo usábamos entre un 10 y un 15% de nuestro cerebro, y en el otro restante, en el otro 80-85%, era donde teníamos esos poderes que si llegáramos a utilizar solo el 50% de nuestro cerebro, podríamos todos tener, pues eso, podríamos mover objetos o incluso levitar. Pero todo viene de ahí, o sea, de que dicen que utilizamos muy poca parte de nuestro cerebro. Pero me parece muy extraño, bajo mi punto de vista, que un cerebro pueda, pues eso, mover psíquicamente cualquier objeto. Es mi opinión, que conste, ¿vale? Pero claro, porque en realidad tú no mueves el objeto, lo que mueves es la materia que hay alrededor, o sea, el aire que hay alrededor es lo que se supone que tú mueves para conseguir mover dicho objeto. Ahí entramos en muchas teorías sobre la posibilidad de interferir con la materia o no interferir con la materia. En el caso de otros temas, mira, estaba leyendo ahora aquí que he encontrado el informe, ¿no?, donde explica los resultados de las cartas Zener, la probabilidad del índice de resultado de 25 preguntas, cuando evidentemente interfiere el azar. Dice, la mayoría de las personas, un 79%, van a obtener entre 3 y 7 respuestas correctas, ¿vale? Es un cálculo aproximado. La probabilidad de adivinar 8 o más correctamente es del 10%, 10,9, ¿vale? La posibilidad de obtener 15 respuestas correctas es aproximadamente de 1 entre 90.000, y la posibilidad de adivinar entre 20 y 25 es de alrededor de 1 entre 5 millones. Bien. Ese es el resumen. En teoría debería de eso constatar cuando estás delante de una persona con poderes extrasensoriales. Lógicamente, pues no habría ningún problema, porque si yo tengo telepatía, yo te voy a decir que lo que estoy viendo es una estrella y tú lo que vas a ver es otra cosa. De hecho, una de las cosas que nos hubiera podido gustar hacer en directo, y no lo descartamos hacerlo en algún momento, es hacer una prueba ciega, es decir, hacer una prueba de cartas Zener con una persona que supuestamente tenga ese poder de la telepatía. Aunque decían por ahí también que tenían que ser 2 telépatas, porque si no, no funcionaba, pero... Bueno, de todas formas, también hay otra cosa. Me imagino, cuando yo era pequeño, una de las cosas que hacíamos nosotros, tontos de los niños, por estas cosas que siempre gustaban, era que nos sentábamos en una silla y todos teníamos que estar pensando que se iba a levantar, y lo cogíamos con 4 dedos entre 4 personas, o sea, con 8 dedos. Y se supone que con el poder de los 5, el que estaba sentado en la silla, más los otros 4, pensando, se va a levantar la silla, se va a levantar la silla, se va a levantar la silla se levantaba. Eso sí lo he vivido yo y me ha pasado. Bueno, es un efecto físico, pero... ¿Por qué? No sé. Es un efecto físico, básicamente, de reparto de fuerzas. Pues pero... es lo que te iba a preguntar, pero vamos, digo, porque ¿cómo es posible? Vámonos a ir a la lectura de la carta que nos envía Iván Sánchez Moreno, que no ha podido entrar en directo, que es neuropsiquiatra, como os decía, y os leo lo que nos comenta. Dice así: no la he leído antes, o sea que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya sabéis, estas cosas suelen pasar así. Dice, si leísteis mi trabajo en la revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, entiendo que se apreció que la base del texto se refería a un estudio enmarcado a finales del siglo XIX, cuando los temas de parapsicología tenían un especial atractivo para el ámbito académico.
Con el cambio de siglo, sin embargo, todo eso quedó en un segundo plano porque se instauró un soberbio paradigma positivista que truncó toda la posibilidad de acercarse a los fenómenos psíquicos desde parámetros no mesurables, ni objetivables y mucho menos no explicables desde leyes químicas o físicas. El pragmatismo y el utilitarismo aplicados a los bienes materiales hicieron el resto. El nuevo auge de los fenómenos parapsicológicos, telequinesia, telepatía, predicción, transmigración, etc., llegó con el aperturismo orientalista en el mundo occidental en la segunda mitad del siglo XX. Pero fue flor de un día, porque los asuntos académicos, la psicología ya se había consolidado como un estandarte en la escuela neoconductista más extrema. Esto es, todo cuanto podía cambiar la mente pasaba por el condicionamiento de la conducta. Por ende, toda explicación fenomenológica quedaba en entredicho. Y fue un momento de cierto prestigio de la psicología analítica junguiana, que no hacía más que reverdecer en los tiempos, reverdecer los viejos preceptos de la psicología colectiva o psicología de los pueblos de Wilhelm Wundt de finales del siglo XIX, y que luego sería explotado con mejor fortuna por la antropología. Mira, aquí podíamos haber hecho participar a Mero, que para eso es antropólogo. Sí. Poco más puedo deciros sobre el tema. Si lo vais a enfocar desde el presente, queda la nostalgia, claro, mucha mitomanía, pero los estudios serios quedaron relegados al pasado, injustamente sin duda, pero desde luego el mejor lugar por lo que se refiere a la fe de la humanidad. Quizá por eso en España, y sobre todo en Cataluña, tuvo mejor aceptación a finales del siglo XIX a través de revistas y círculos de cuerda anarquista, sin confundir con ello con el giro radical que alcanzaría antes de la Guerra Civil, sino cuando el pensamiento anarquista aún despolitizado bregaba por las líneas intelectuales contestatarias que estaban en contra de las supercherías de la religión católica, pero en cambio apostaban por una religión universal que uniera a vivos y muertos y que erradicara el individualismo de las conciencias para sostener un pensamiento común a través de la unión de las mentes, y que por descontado no se sometería a los principios jerárquicos deterministas de lo biológico, lo físico y lo material. Este era el espíritu que emanaba del anarquismo patrio con la parapsicología y que, como nos ha dado a entender la historia, difícilmente va a volver a germinar en el tiempo presente. Fenomenal descripción de lo que es la historia de la parapsicología y de lo que son los poderes extrasensoriales y los fenómenos paranormales en España, en este caso. Y que nos comenta un poco su visión de cómo fue. La verdad es que aquí en España y en Cataluña sí que hubo una tendencia como muy curiosa en esa época, en la preguerra civil, donde se intentaba huir un poco de los dogmas de fe de la religión católica, de ese yugo constante de la religión católica, y entonces se intentaban abrir a otras vertientes. Era justo cuando estaba el espiritismo en pleno auge y empezaban a ver esas diferentes corrientes. Por desgracia luego pues es que sí. no se ha hecho tantas cosas. De hecho no tengo conciencia yo ahora mismo, si me equivoco me lo hacéis saber, que no ha habido en ningún momento algún estudio serio que esté haciendo investigaciones con respecto a poderes extrasensoriales que sean de hecho actual. Saludo a los nuevos integrantes del chat. Desterrada45, un saludo para ti, bienvenida. Y nos vamos con nuestro invitado que ya está ahí, que es Francisco. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, bienvenido. Buenas noches, Francisco. Bienvenido de nuevo, hay que decir bienvenido. Gracias. Bienvenido de nuevo, gracias por participar. Hemos hecho un poco un resumen de lo que son los poderes extrasensoriales hasta ahí, hasta donde hemos podido llegar, y también hemos pasado a leer la carta que nos ha enviado Iván Sánchez, neuropsiquiatra, que ha hecho un poco un resumen de lo que ha sido realmente es un poco no solamente el poder extrasensorial, sino lo que es los fenómenos parapsicológicos y la política, porque realmente habla un poco de política, de la parte al final de la guerra civil, donde había más una abertura más por parte de anarquista, más hacia el mundo alejado de la religión, y tenía una visión diferente, más cósmica o de otra manera.
y ha sido un pequeño retazo un poco de historia. Francisco, ¿qué opinas tú de los poderes extrasensoriales? Abramos ya el Mira, melón. ayer que me llamaron, si quería participar, estuve pensando toda la tarde y esta mañana. Y en primer lugar, como decía la persona que te mandó la carta, está todo el rollo religioso. Pero si tú revisas la Biblia, hay cantidad de cosas, poderes sobrenaturales, ¿sí? O sea, hay textos históricos que te están hablando de que Moisés levantó el brazo con la vara de Aarón y se abrió el mar. Ujú. Estamos yéndonos a 5.000 años. Entonces, y también oyes mucha gente que viene a mi consulta y te dice, yo presentí la muerte de mi primo, etcétera, etcétera. Y durante todos los siglos que hay historia escrita, siempre encontrarás referencias a poderes sobrenaturales. Yo el problema que encuentro, y aquí es donde entraríamos en la parte interesante, el problema que encuentro es en gente que se lo cree y se inventa historias. O sea, el rollo de los registros acásicos, por ejemplo, lo veo tan salido de tema. O sea, yo fui rey, seguramente tú fuiste faraón y tú fuiste presidente y todas las mujeres son Cleopatra o son... Y No te encuentras. tan de moda, ¿no? Que están los registros acásicos. Se pusieron Sí, muy de moda y se volvieron a poner de moda. Además, mira, una cosa que has comentado que a mí, desde la parte, digamos así, un poco científica, me hace un poco de gracia, ¿no? Y me recuerda un poco a la psiquiatría, ¿no? A los típicos, el típico demente que no se imagina que es quien sea, ¿no? Es Napoleón, ¿no? Ya puestos, ya elegir, ya. Y pasa mucho, ¿no? Siempre que alguien dice, en otra vida pasada fue, no fui cualquiera, ¿no? Fui rey o como tú dices, ¿no? O reina o lo que sea, ¿no? sí, pero un problema es, a ver, es que aquí estamos entrando en vidas pasadas. Yo estoy titulado como terapeuta en vidas pasadas con el doctor José Luis Cabouli. He presenciado más de 300 regresiones. Ujú. Al mismo tiempo, yo para formarme como terapeuta hice más de 60 como paciente y 60 como terapeuta. Y cuando se hace una regresión bien, yo nunca vi a nadie famoso. O sea, toda era gente normal que en otra había sido carpintero y la mujer la había engañado, otra había sido asesinado, etcétera. Nunca oí nadie que dijera, fui el presidente Lincoln, ¿no? Eso no lo oyes cuando hay un trabajo terapéutico serio. Ujú. Pero ahora tú vienes a mi consulta, te leo los registros acásicos, te digo que fuiste Ramsés II, compruébame que no es cierto. Porque claro, es difícil de comprobar, ¿no? O sea, no lo puedes comprobar, por lo tanto yo estoy asegurando que voy a cobrar un dinero. Ya después, ya veré qué hago, ¿no? Pero el problema que está en que ha surgido una cantidad de gente sin ningún tipo de formación, ¿sí? Sin ningún tipo de estudios previos, que sencillamente se sientan y te hablan de los registros acásticos. Yo lo he hecho varias veces. Ponte a pensar que yo tengo 40 años de dedicarme a esto. No te miento, pero la primera vez que me hice una lectura de registros acásicos fue hace unos 20 años. Ujú. En el despacho que tenía entonces, yo esta persona que venía de México, que me dijeron que era buenísima, con la clientela que yo tenía, le monté varias sesiones y cuando me junté con los 10 les pregunto, ¿qué tal te fue? Dice, pues no me lo creo, yo fui una princesa maya, la otra fue una princesa egipcia, la otra fue una princesa normanda y créeme que en mi experiencia como terapeuta en vidas pasadas nunca he visto a nadie realmente que haya sido San Juan o Cristo. Fíjate, hay un caso muy interesante de una persona, esto lo leí hace muchos años, me ha venido a la mente de repente. Una persona que le hicieron los registros acásicos en Londres y el lector de los registros acásicos le dijo que había sido Don Quijote de la Mancha en otra vida. No es broma lo que estoy No, diciendo. no, no, y está bien buscado. Bueno, curioso. Vamos a ir, ya que estamos metidos en harina, para quien no lo conozca, ¿qué son los registros acásicos? Técnicamente, dentro, bueno, que hablaríamos de las dimensiones, fuera de todas las dimensiones donde estamos, hay una dimensión superior donde tú puedes entrar en ella y en ella técnicamente es una biblioteca donde están los libros de la vida de todos nosotros.
Entonces tú llegas a la librería, agarras el libro, abres desde lo que yo sé y la información que yo tengo. Igual pueden dar otra, pero desde donde yo sé, y con temor a equivocarme, llegas a esta biblioteca, sacas el libro, la abres y aparece tu vida. Entonces lo que hace el lector de registros clásicos es ir a esa biblioteca, agarrar tu libro y leer lo que has vivido. Básicamente, así en muy breves palabras, eso sería la lectura de los registros acásticos. Pues se llama lectura, porque vas a una biblioteca a investigar dónde está este libro, etcétera, etcétera. ¿Y qué probabilidades hay de tener una constatación o una demostración de que esos registros acásicos son reales y no una ensoñación o una imaginación o una... Mira, todo lo improbable no se puede comprobar. Sí, hay cosas que es que es muy fácil decir, tú en otra vida fuiste Cuauhtémoc, porque una vez me lo dijeron esto, ¿sí? Que fue el último emperador azteca. Y porque el problema de todo esto es de que este tipo de lecturas solo sirven para el ego. A mí de qué me sirve haber sido Cuauhtémoc en otra vida o multimillonario en otra vida si en esta no tengo un duro. Bien, Claro. bien buscado. Yo siempre que me... A ver, lo explico breve yo y me voy al rollo terapéutico en general y me voy al rollo esotérico en particular. Que la gente cuando va a algo le digo, ¿para qué te sirve? Si te das cuenta, la mayoría de lecturas es para engrandecer el ego del lector. Estás divorciado, tienes 2 hijos, están engañados, tal, 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 tal. Pero nadie te dice por qué te separaste, por qué tus hijos no son, tienes una relación buena con ellos. Estas son lecturas que no sirven para nada. O sea, yo en las conferencias que hoy digo, la lectura adivinatoria no sirve absolutamente para nada. Tengo casos, bueno, te voy a contar uno que a mí lo cuento mucho. Un señor que se fue a leer la mano y terminando me dijo, ¿has visto algo más? Y le dije, no. Y si es que me dijo una vidente que me iba a sacar la lotería. Le dije, yo no lo veo, disculpa. Y me dice, ya me parecía, porque me lo dijo hace 5 años. Hace 5 años que dejé de trabajar esperando que me toque la lotería. Hombre, no es muy buen negocio, ¿no? De esperar a confiar en la palabra que te puede Bueno, haber me lo dijo, dicho quedé. un evidente. Oye, pero la cuestión es, ¿este hombre le tocó la lotería al final o...? Porque por estadística... Era una feria que había en Madrid, esto fue en Madrid, en la feria de Atocha. Había 2 ferias, una en Madrid y otra en San Sebastián, en agosto siempre. Y este señor lo vi 2 o 3 veces y nunca le tocó la lotería. Y le dije, toma mi teléfono y si algún día te toca la lotería, por favor llámame, porque me va a parecer un buen ejemplo de que los videntes aciertan. Hablaba antes de los libros acásicos, de la lectura de los libros acásicos, pero para las personas que nos están escuchando y que quizás sea la primera vez que escuchan hablar de ello, ¿qué es lo que se hace en una sesión de lectura? ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo empieza? ¿Cómo continúa? ¿Cómo lo hace? Sobre todo para estas personas que no saben qué es en realidad. Obviamente yo no la hago, ¿sí? Yo no hago Vale. lectura de registros acásicos. En primer lugar porque no creo en ella, pero eso ya es una Perfecto. cuestión personal. Yo Ujú. conozco varias gente que se dedica a esto y cada quien tiene su método. O algunos entrarán a través de un vaso de agua, otros entrarán a través simplemente de meditación, otros entrarán a través de concentración, otros... Había uno que te pedía algo que te tocara la piel, te pedía tu anillo, tu reloj, lo agarraba y con eso se concentraba y se iba. O sea, cada persona tiene su método, ¿sí? Entonces, a partir de que entras en este estado, que se llamaría estado de conciencia alterado, te vas a esa biblioteca, sacas el libro de esa persona y se lo lees. Básicamente sería esto. Vale. Vale, Pero, vale, pero perfecto. entiendo que es una percepción suya personalmente, Francisco. Eh, Quiero decir que no es que psicológicamente usted vea el libro, sino que percibe ese libro y lo interpreta y se lo lee, lo que perciba. bueno, mira, es que estamos entrando en un mundo muy, muy complejo. Porque hay que te va a decir que no habla con la Virgen y te lo dice seriamente y está convencido de esto.
Ujú. Y hay quien te va a decir que agarre el libro, lo siente, lo huele, lo ve y lee textualmente lo que está diciéndote. O sea, el problema no es el material en sí, el problema es hasta dónde la gente se involucra de una manera alucinante, a mí me refiero a que sea una ficción, y lo pueda traducir en realidad, porque hay gente que se cree lo que hace. Y ahí sí, yo es donde no me meto. El problema es que yo he tenido muchos pacientes que me han venido, que les han dicho en registros acásicos ciertas cosas, descubren que es mentira, ya han enfocado su vida de tal manera con lo que les han dicho y después no sale nada de lo que les han dicho. Y ahí es donde yo encuentro el problema. Cuando hay daño emocional, físico o psíquico en la persona con la que estás trabajando. Entonces, la percepción suya del registro de esta persona es una percepción personal, una vivencia, una imagen, es algo más auditivo, ¿qué tipo de percepción? ¿Cómo es? Para hacerme la Yo idea, me ¿eh? imagino, mira, cada persona está lo de la escritura automática, perdón, escritura automática, Ujú. gente que conecta y empieza a escribir lo que le dictan. Están los registros acásicos, está la lectura del agua, del vaso de agua, que es, a mí me impresionó mucho cuando me lo hicieron hace muchos años. Todas las puertas conducen a otro lado. Lo que pasa es que en lo esotérico todas las puertas te conducen a otra dimensión. Y hay mucha gente que tiene una llave específica para entrar en esa puerta predeterminada. Y que es real. Pero hay gente que no tiene la llave, cree que la tiene, cree que entra y vive una realidad paralela en la cual no está conectando con lo que es realmente, sino con una realidad inventada por él. No sé si me expliqué bien porque es complicado esto que acabo de explicar. Sí, no, no, lo puedo Sí, entender. sí, sí. Lo que yo lo que intento averiguar con la pregunta anterior y esta es, usted, Francisco, cuando hace una lectura y conecta con ese libro acásico de esa persona en concreto, de ese paciente o cliente, llamémoslo como sea, como le guste llamarle a usted, esa persona, esa percepción que usted tiene de ese libro, viene en forma como de auditiva, visual, es decir, entiendo que Te no es un repito, libro que se abre y lo lee uno, pero repito, es totalmente personal, cada quien ve, oye, siente. Y cuando tú estás en esta historia, cada quien tiene una... Hay gente que huele incluso. uh-huh. Sí, o sea, cualquiera de los sentidos te permite conectar. Hay gente que conecta con la vista. O sea, por ejemplo, en lo de fantasmas. Hay gente que huele, hay gente que ve, hay gente que lo siente. En la misma habitación uno ve, otro huele y otro siente. Y no está sucediendo más que una sola historia en ese momento. Entonces entiendo que su percepción como profesional depende del sujeto el que está sometiendo a esa sesión de registros. Es decir, lo va a percibir de una manera o de otra, en función Sí, de... además hay una cosa que cuando tú entras en cierto tipo de ambiente o en cierto tipo de circunstancia paranormal, ¿sí? Esto te llega de alguna manera distinta. Tenemos el caso, y que han hecho varias películas, de la Ouija. Gente que no tiene ni idea, agarra una tablita con letras, una guía y empiezan a darles mensajes. Ha habido casos muy graves. De hecho, el caso de la película del exorcista, que es real, surgió a través de una lectura de la Ouija. Nosotros vivimos en las tres dimensiones y al vivir en las tres dimensiones, obviamente, no sentimos ni el pasado ni el futuro, vivimos en el aquí y en el ahora. El pasado se convierte en recuerdo, por lo tanto lo transformamos como es nuestra manera de percibir el mundo. Y en el futuro proyectamos lo que deseamos que suceda, no lo que va a suceder. Eso es en el nivel normal de la gente. Pero a un nivel donde te metes en otro tipo de dimensión, puedes conectar con otras dimensiones. De hecho, hombre, Ahora, dime. de hecho jugar
yo ya no voy a entrar en si cuando uno realiza una ouija, una vasografía o una escritura automática, contacta con un ente, con un muerto, con un extraterrestre o con quien sea. Pero jugar con elementos que pueden llegar a confundir la mente y que no la conocemos del todo, la mente propia, la mente dicha, es como bastante peligroso. Yo en primer lugar le sacaría el término jugar, porque esto no es jugar, esto Sí, es pero meterse en camisa de 11 yo varas. cuando digo jugar, me refiero a hoy en día ya no tanto, aunque parece ser que hay un resurgir de estas cosas, sobre todo es normal, pero en en la década de los 80 y 90 había una tendencia habitual en que los jóvenes jugasen a la ouija, vasografía o a escritura automática yéndose a un cementerio o quedando con unos amigos en una casa. A ese juego me refiero yo. Claro, porque era la publicidad para vender las tablas Ouijas, decían aprende a jugar con la Ouija. O sea, viene más por el rollo publicitario. De hecho, se llegaron a regalar en kioscos, comprando un libro o una revista, te regalaban una ouija para hacerlo en tu casa. ¿Ves ese tipo de cosas? Al no estar reglamentadas pasan este tipo de cosas y han sucedido cosas graves. Hay gente que ha entrado en brotes psicóticos por esto. En Estados Unidos hay un estudio donde se habla que jugar con la Ouija puede provocar daños cerebrales irreversibles y la gente no se lo toma en serio. Bueno, yo es que entiendo por ese lado. Voy a aprovechar para saludar al chat que ha entrado Prasaga. Un saludo, Prasaga, bienvenido. Desterrada45, que dice que por fin encontró la forma de escucharnos, que solo nos veía, ahora ya nos escucha. Felicidades, Desterrada. Es mucho mejor, donde vas a parar, vernos con, por lo menos a verme a mí con la cara que tengo, mejor escucharnos. Yo me refería precisamente al juego este porque mucha gente que jugó y utilizó Ouija o escritura automática, ahí entramos en un terreno muy delicado y hablo más desde la ciencia que no desde la paraciencia, ¿no? Porque la persona que lo va a realizar primero debería ser una persona que no tuviese un antecedente o un problema de enfermedad mental. Y hay mucha gente que no lo sabe y a lo mejor tiene una esquizofrenia incipiente o que está ahí preparada y de repente solo hace falta que destape el tarro de las esencias y es como abrir la caja de Pandora. Es decir, estás dando acceso a una parte de tu mente que a lo mejor está oculta y de repente aprovecha ese momento para salir y devorar todo lo que encuentra. Es muy delicado. Y quizá ahí sí que encuentro lógico que las autoridades en determinado momento pusieran un poco fin o cortapisas a este tipo de juegos porque te podías encontrar con cosas bastante desagradables. Mira, lo que pasa es que ahora ya estamos entrando también a otro tema que a mí me parece muy interesante, que es que la mayoría de la gente no es consciente ni de su inconsciente, ni de sus problemas, vamos a llamarles psicológicos, para sintetizar un poco. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha tenido brotes psicóticos por tomar ayahuasca? Muchísimo. Por fumarse un porro mal recomendado. La cantidad de gente que en una borrachera ha tenido problemas graves porque ha entrado en shock. Lo que pasa que en este sentido, yo siempre lo digo, ¿no? Que es una cuestión, sobre todo lo de las drogas, son elevadores, son ascensores artificiales que lo único que hacen es descompensar tu energía y te meten en problemas graves. En México el peyote, después de que Castañeda que escribió Don Juan y luego siguió publicando, que se creó la iglesia peyotera, estuvo a punto de desaparecer el peyote. Venían manadas de Estados Unidos a ponerse hasta el culo de peyote, perdón, pero es que me ofendía tanto esta historia, simplemente por estar drogado, con el pretexto de que quiero conectar con Dios, o que quiero conectar con la luz, o que quiero trascender, o que quiero subir de nivel, con lo que eres un drogata y no una persona. El trabajo espiritual se hace en tus 5 sentidos. Claro, es que ahí entran... Todos los ascensores artificiales son pretextos para gente que yo les llamo metodistas, gente que se mete de todo. Es una cuestión, está bien buscado el paralelismo. Es una moda
que además ha vuelto ahora con todo el tema este del sapo y determinadas historias con la ayahuasca, se puso muy de moda porque se jugaba con la superchería de que los chamanes de determinado tipo de tribus y los indios de una determinada zona utilizaban determinado tipo de sustancias para conectar con los dioses o para conectar con la Pachamama o para conectar... que está muy bien y seguramente habían ciertos ritos iniciáticos en determinado tipo de tribus que utilizaban cualquier tipo de sustancia para alterar la conciencia y llevarla a otro lado. Pero yo quizás estoy más de acuerdo con lo que dice usted, Francisco. Es decir, si se supone que tengo que conseguir un estado alterado de conciencia, será más lógico que lo realice desde mi propio interior, desde una relajación, una meditación, un conocimiento intrínseco de mi yo interior, que no utilizando sustancias que alteran el funcionamiento natural de mi cerebro. Es un poco ilógico, ¿no? Mira, te lo simplifico muy brevemente. Los indios huicholes, que son los que manejan el peyote, son de la Sierra de Nayarit, en el Pacífico mexicano, y lo comen cuando hacen la ceremonia del peyote, que es una vez al año, no es cada fin de semana. Hacen una peregrinación por el desierto de 15 días, durmiendo en el desierto, en ayunas, esa fue la palabra, de ayuno, etcétera. Cuando llegan al sitio donde está el altar, el chamán, sí, hace la preparación. Y él decide quién bebe peyote y quién no lo bebe. Una vez que ha decidido, los acompaña en el viaje. Ahora te pongo el ejemplo. Un chico que trabaja aquí, en el Fórum, o que trabaja en la Caixa, o que trabaja de oficinista. Viene un chamán de México y se va a tomar peyote a Masnou. Está totalmente desvirtuado todo. Y te diría que es lo mismo con la ayahuasca. Además, la ayahuasca es muy peligrosa porque es una hierba parásita, que yo conozco mucha gente que ha tenido brotes psicóticos tomando ayahuasca, y viene una persona que ni son chamanes, ni son nada, que yo les llamo chaumanes, ¿sí? que repiten una historia que no tienen ni idea, y llaman gente y luego no saben cómo salir. Eso sí, bajo un módico pago de 500, 300, Claro, 200 euros. claro que ese Claro. es el negocio. De hecho Exactamente. es tan peligroso. Entonces te dejas el pelo largo, te vistes de una camisa de manta y ya soy chamán. Es tan peligroso que, de hecho, hemos tenido hace muy poquito un caso de un incidente y hay un actor que tiene problemas legales por una ceremonia de estas con el famoso sapo. Y ha pasado 1000 veces con ayahuasca. Gente que ha tenido viajes, muy malos viajes con ayahuasca, por jugar con cosas que, bueno, en el fondo te están vendiendo una moto que es muy bonita, te están vendiendo una historia que es preciosa, y a lo mejor puedes tener un viaje bonito o no. Y estás jugando con la sinapsis, anulando los neuroreceptores y pudiendo crear un desastre que puede ser permanente. No es una cosa que digas, tengo un mal viaje, me encuentro mal una semana, vomito y ya está. No, sino que además puedes acabar en un hospital psiquiátrico, encerrado, con una bonita habitación y una bonita camisa de fuerza. Pero es que aparte de todo esto hay otra historia que yo nunca entenderé. O sea, si tomamos estas sustancias, que al fin y al cabo, pues eso, te alteran la conciencia, si te están alterando dicha conciencia, ¿cómo eres consciente de lo que estás, de que lo que estás viendo es real o no? Es a lo que yo voy, o sea, no lo puedo entender. Lo más normal es que tú estés en plena consciencia y notes algo. No has bebido, no has drogado, no te has tomado nada. No puedo entender esas personas que dicen, no, yo es que he estado en contacto con Dios después de haberme tomado peyote. No lo puedo entender, es mi opinión particular. Porque es lo que te venden. Obviamente el que llega ahí tiene una necesidad de trascender, equivocada o real, pero no tiene el trabajo que ha tenido, ¿sí? Mira, te pongo otro ejemplo. Ahora se ha puesto de moda en Barcelona
Todo el mundo es coach ahora. Sí. Y las chicas monas, la mayoría son profesoras de yoga. ¿Sí? Yo he visto clases de chicas que dicen que saben yoga, hacen un pilates mal hecho. ¿Sí? De yoga no tienen idea. Les preguntas por cualquier cosa elemental sobre la cultura hindú, no tienen idea. Y los coaches, yo cuando hablo con ellos, realmente digo, pobre de aquel que caiga en tus manos. Sí, sí, además que es una moda como muy absurda. Es que en el fondo vivimos una sociedad enferma eh, que además por necesidad intrínseca del ser humano, como muy bien dice Francisco, y no puedo estar más de acuerdo con él, esa necesidad absoluta por trascender, y si puede ser inmediatamente, que no tenga que esperar mucho y que no tenga mucho trabajo, pues mejor. Entonces, eso facilita mucho. Después, ese lenguaje que se utiliza en determinado tipo de grupos sectarios o de gente que lo que busca es un beneficio económico indudable, que corrompe un poco el lenguaje y utilizan cosas que realmente son así, son científicas, están demostradas y que tienen cierta historia o tienen tradiciones milenarias, las convierten en un anuncio, en marketing puro y duro, ¿no? Evidentemente, claro que podemos introducir determinado tipo de sustancias que aceleren procesos cognitivos o mentales que varíen las cosas. De hecho, el ejército norteamericano durante la guerra del Vietnam y Corea testó y probó infinidad de sustancias que alteraban la conciencia de los soldados para que fueran más agresivos, para que tuvieran más resistencia al dolor y a los cambios climáticos y que no se preocupasen por tener a la familia en Estados Unidos y no les entrase el pánico de quiero volver a casa. Pero eso no quiere decir que eso sea bueno, que los efectos fueran buenos y que se consiga el objetivo que tú buscas. Por eso Sí, pero me hacía gracia, Francisco, cuando comentabas eso. Yo conozco mucha gente que se dedica al tema del yoga y que no conocen absolutamente nada del mundo hindú, de nada, absolutamente nada, de ningún tipo de religión, de ningún tipo de casta, no conocen absolutamente nada, no saben exactamente nada, absolutamente nada, y lo hacen, bueno, no deja de ser pues una tabla de ejercicio fabulosa, un pilates más o menos y tal, que además incluso es perjudicial porque te puedes lesionar de maneras espectaculares, puedes acabar con una contractura en la espalda como mínimo. sí, pero tiene ese rollito de cómo es este ejercicio espiritual, también crece la parte espiritual y todo eso. Y bueno, nos topamos, mira, te voy a contar una cosa que hace años la leí. ¿Sabes cuál es el barrio más longevo de Barcelona? El más longevo de Barcelona Sí, seguramente debe ser la zona Pedralbes. no, Gracia. Gracia, bueno, no me extraña también. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay ascensores. No es broma lo que estoy. No, no, y tiene toda la razón del mundo. Yo he vivido en Gracia y no Claro. tenía Una señora ascensor. de 70 años que llega con su compra y tiene que subir 3 o 4 pisos, por no decirte 7, 8, pues crea una resistencia física importante. Y uso la palabra ascensor porque fue la que usé antes para decir ascensores espirituales. Ujú. O sea, la gente que usa ascensores espirituales simplemente está engañando a su parte espiritual. Porque está entrando ya en un concepto equivocado de lo que es el desarrollo espiritual. También es cierto que los próceres de las religiones, casi todos, se han sometido, antes lo comentaba, ¿no? Con los chamanes y esa gente que hace la peregrinación, que realizan un trabajo de ayuno, se castiga el cuerpo sometiéndolo a un estrés o a una situación diferente para condicionar la mente, y ellos lo que intentan hacer o vender la moto es que eso se puede conseguir, ese trabajo, por ejemplo, de estar un mes haciendo ayunos intermitentes o determinado tipo de cosas, con una droga. Te tomas una pastilla y ya lo tengo. Sí, lo dije en la vez pasada que me entrevistaron. Les comentaba esto, sí, desde el libro que más mal le he hecho a la sociedad es El Secreto. Proyecto y obtengo. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a tocar el piano deseándolo. A nadie. Ni conozco a nadie que te haya sacado la carrera de arquitectura
levantándose cada día y meditando media hora y proyectando que va a ser arquitecto. Sería maravilloso, ¿no? Desear mucho, muy fuerte ser arquitecto y levantarte una mañana y que tener el título en la mesa, ¿no? Sería maravilloso. Sería maravilloso para los que piensan así, porque fíjate que si no te sirve nada, es un concepto que se maneja mucho en la Biblia, el concepto del pan de la vergüenza. ¿Sí? El concepto del plan de la vergüenza es que durante 30 años caminó el pueblo hebreo por el desierto y les caía todo del cielo. Sin trabajar, sin nada, no se les ensuciaba la ropa, y llegaba el maná y había agua, y todo había. Cuando llegas a la tierra prometida, pues hay que trabajar, no era tan agradable, hubo un cambio sustancial. Y esto de que te lleguen las cosas gratis sin haberte las ganado y sin haber trabajado, se le llama el pan de la vergüenza. Y es lo que yo comento, la gente goza más un reloj que se ha comprado con su trabajo que el que le regala, no se saque la lotería. Por eso la gente que se saca la lotería casi toda acaba totalmente arruinada. Muerto o arruinado, correcto. ¿Por Porque, qué? Porque viene del pan de la vergüenza, no lo trabajó. pero quizá hemos entrado en una fase, a pesar de que yo recuerdo al final de los 90 que se esperaba la llegada de la era de Acuario, donde todo el mundo iba a evolucionar, íbamos a ser cada vez más espirituales. Y al final, a través de las redes sociales y este mundo de falsa imagen, donde cualquier persona sube una foto a Instagram y le pone 3 filtros para parecer más guapo, para que no me parezcan arrugas, al final nos está alejando un poco de ese concepto, ¿no? Del concepto de espiritualidad, todo este fast food en general para todo, ¿no? Yo te diría aquí que todo lo que implique la sociedad actual es no trabajo. Aprendas a peinar en 10 minutos el clásico libro, ¿no? O cómo aprender inglés en 3 semanas, o cómo escribir un bestseller en 3 meses. Son tipos de mentalidades que se han creado desde, ahora que comentabas esto de las redes sociales, de 3 filtros, pues es lo mismo que las drogas, o sea, quiero cambiar mi espiritualidad tomándome 3 pastillitas. ¿Sí? Es maquillaje, todo es maquillaje y nada es trabajo. Pero además es quizá, visto desde otro punto de vista, y está raro que lo diga yo, que en teoría soy el abogado del diablo de la ciencia, espiritualmente, el desvirtuar tu imagen, el creer que eres más guapo, más alto, más atlético, aun siendo falso, y proyectar esa imagen hacia los demás, te está generando un conflicto interior serio. Muy serio. O sea, una cosa es que haya conciencia y tú te levantes el ánimo con frases positivas. Y otra cosa es inventarte un personaje que es otra realidad y te saca de tu mundo y te conviertes en un fantasma. Claro, porque rozas la esquizofrenia, es decir, estás proyectando un ser que no eres tú, creyendo que de esa manera acabas siendo el ser que tú proyectas, que no es exactamente así. ¿Cuánta gente conocemos o conoces tú o conocen ustedes que vive más su personaje que su realidad? Uy, podríamos contar y estaríamos toda la noche contando, seguramente. Es de que yo me acuerdo y esto lo hablaba hace muy pocos días. Estoy pensando si digo el nombre de la persona. Había una persona que salía mucho en la televisión, en el programa de Andreu Buenafente, cuando Andreu hacía el programa no me acuerdo, era uno de hace unos 10 años. Uh-huh. Sí, y lo clásico, siempre Andreu, que es un gran melómano, tenía su orquesta y había un músico. Y de la noche a la mañana dejó de salir esta persona en el programa. Por casualidad yo lo seguía viendo y vi cómo se iba haciendo invisible. O sea, porque el personaje que realmente existía era el de él en la televisión, no en la calle. Entonces su disfraz dejó de tener sentido en la calle y solo existía el de la televisión. Pero esto lo puedes ver con directores de empresa, con directivos del Barça, que ya hay muchos que se han ido hace poco y los ves ahora y ya nadie les habla por teléfono. Han dejado de ser importantes, entran en depresión casi todos. Y el hecho de ser invisible te crea una angustia bastante importante
pero es porque te has creado un personaje que no eres tú. Claro, es que es un poco la base es la base del teatro. Es decir, un actor en una obra de teatro, aparte de llevar un maquillaje, llevar un disfraz o un traje especial para ese personaje, para dar vida a ese personaje, ha estudiado a ese personaje, ha memorizado el texto con cuidado, con cariño, las pautas, los silencios, y detrás está toda la escenografía, la tramoya, y detrás de la tramoya hay un montón de cosas que no se ven, mil cuerdas, sacos, pesos, contrapesos, iluminación, que es todo lo que no se ve. Entonces resulta que determinado tipo de personas en nuestra sociedad están vendiendo que lo bonito es solamente la primera foto, lo que vemos, como si detrás no hubiera nada, es decir, detrás hay vacío. Entonces, mucha gente que llega a la fama repentinamente, como no tiene toda la parte de atrás, como no hay tramoya detrás, como no hay trabajo, como no hay nada detrás, cuando el títere pierde la cuerda, cuando se corta la cruceta, desaparece, porque no hay nada. Y estamos rodeados de esa gente, ¿eh? Actualmente afortunadamente no veo ciertos canales de televisión, pero créeme que cada vez vamos a estar más rodeados de ese tipo de sensaciones, porque es mejor que si a este le va mal, entiendo que a mí me vaya mal. De todas formas, hay una cosa con todo esto que estamos hablando, con las redes sociales, con todos estos programas de televisión que vemos, y es, sobre todo, que es lo que a mí particularmente me preocupa como padre, es qué estamos criando. Que estamos criando no solo nosotros, sino la tecnología. O sea, personas que antes uno quería ser arquitecto, hoy quiere ser youtuber. Antes una persona quería ser médico, hoy quiere ser tiktoker. O sea, encerrarse detrás de una cámara, detrás de un aparato, cuando lo que tendría que estar es aprendiendo a vivir el mundo y que vea cómo es el mundo realmente. ¿Qué tipo de hijos, de jóvenes estamos criando con toda esta tecnología y con todos estos programas que se ven en televisión? Eso es lo que a mí realmente me preocupa. Pero fíjate una cosa, la parte tecnológica está muy bien y está muy mal como se utiliza. Esto ya es muy manido. Pero el problema es de los padres. El problema es totalmente de los padres. Si hablas con la mayoría de gente, salió un artículo hace muy poco que el castellano tiene, el español tiene 300.000 palabras, tal, y decían, en el Quijote de la Mancha aparecen 280.000, y así van bajando, y dicen, y el último decía, una canción o un diálogo de un joven o un reggaetón no llega a las 25 palabras. Sí, Entonces, si empezamos por esto, porque ya es la nos damos cuenta simplificación. que Es esa o sea, tú simplificación de dices, la que dale, hablábamos antes. ¿te gustó la película? Uy. Ya está. De todas maneras, hay una parte que puedo estar muy de acuerdo contigo, Dudu, con lo que dices, y también estoy de acuerdo con don Francisco. Un cuchillo de sierra puede servir para cortar pan o para cortar carne, y también puede servir para matar a alguien. Quiero decir, la herramienta no hace bueno o malo. La herramienta es el uso que se le da y cómo se enseña a utilizar esa herramienta. El problema es que al final lo que queremos, o como sociedad, es que todo sea inmediato. Un estudio muy reciente que utilizan las grandes compañías de marketing es la capacidad que tiene una persona de concentración. Y en los últimos años se ha reducido tanto que necesitan meter los impactos comerciales en muy poquito tiempo, porque más allá de los 10 segundos nadie presta atención a nada. Entonces es muy difícil que, si seguimos en esta rueda, haya nadie, ya no que lea el Quijote, porque el Quijote ya nos costaba leerlos, ya con leerlo tenía su historia, pero ya no el Quijote, leer El Viejo y el Mar o leer cualquier libro ya va a ser súper complicado, porque no tienen comprensión lectora, porque no le dedican el tiempo y porque les gusta el fast food, es decir, algo muy rápido, consumido muy rápido y un impacto muy rápido. Por eso decía don Francisco, que toda la razón del mundo, las canciones de hoy en día
están con esa regla famosa de que en los primeros 30 segundos tiene que pasar todo de la canción, porque si no la gente se aburre y se va. Y eso va Fíjate, en detrimento, lógicamente. fíjate una cosa para mí muy fuerte es, ha bajado la venta de libros y la lectura en Argentina, en Buenos Aires concretamente. No sé si hayan ido, pero es la ciudad que a las 3 de la mañana las librerías están abiertas y bueno, hay un ambiente cultural bastante intenso. Se ha bajado desde que se abrió Netflix el 20% de lecturas y de venta de libros. Esto antes de la pandemia. Y simplemente es un reflejo del fast food, es un reflejo del quiero aquí y ahora, es el reflejo de para mañana y es muy tarde, etcétera. Es lo que decimos, hay gente, y sobre todo con la pandemia, como dice, que prefería ver una película antes que leerse un libro. Eso Claro. es cierto, pero ya, claro, es más fácil, es lo que dice Vince. Lo quiero aquí, ahora y ya. Pero eh, aquí hay una cosa, particularmente yo lo llevo a lo que me gusta, a mi terreno, como quien dice, pero todos recordamos, los que tenemos ya una edad, todos recordamos cuáles eran las películas de los 70, cuáles eran las películas de los 80, cuáles eran las películas de los 90. Pero Francisco, dígame cuál fue la película más taquillera del año pasado, o la de hace 2 años. Ni ¿Me idea. explico? Sí, sí. Esa es la cuestión. Ahí es donde vamos. Y eso es lo que está haciendo, bajo mi punto de vista, toda la tecnología. Que estamos de acuerdo, la tecnología siempre es buena y lo malo es cómo se utiliza. Pero es que, y aquí también le doy la razón, nosotros, los padres, a los niños no le estamos enseñando a utilizar bien dichas herramientas. Permíteme que te haga Y está pasando un te apunte. voy a hacer un Dime. apunte, Dudu, que está muy bien cuando hacemos estos ejercicios, tanto en programas como en redes sociales y en charlas, cuando hacemos estos ejercicios y hablamos y explicamos estas cosas, siempre ponemos el foco en la gente joven, ¿no? La gente de hoy en día, lo que escucha la gente de hoy en día. Esta pandemia, si ha enseñado algo, es que la sociedad, y cuando digo la sociedad me refiero a todos, padres, abuelos, gente joven y gente no tan joven, es que ese silencio atronador del que no hubiera nada, de que te tuvieras que quedar en tu casa solo contigo mismo o con los tuyos, ha demostrado que como sociedad tenemos un problema, estamos enfermos como sociedad. Porque la gente, tanto mayor como pequeña, la mayoría han perdido el hábito, afortunadamente no todos, han perdido el hábito de la lectura, han perdido la capacidad de escuchar al otro, han perdido la capacidad empática de comunicarse con otra persona, aunque esté en las antípodas, porque estamos acostumbrados a entrar en redes sociales y discutir con los que nos dan la razón, no con los que tienen otro punto de vista, porque es mucho más sencillo. Y eso ha demostrado eso, que estamos en una sociedad enferma y que o nos curamos o desapareceremos como los dinosaurios. Y no hará falta un meteorito ni una pandemia. Nosotros mismos nos valemos para ello. Es así. Pero bueno, disculparme que le haga una pregunta a Francisco, volviendo al tema en este caso de los poderes extrasensoriales. Eh, ¿Usted ha conocido, ha visto, ha vivido alguna persona que haya sido capaz de comunicarse con usted telepáticamente, de ver a esa persona cómo movía un objeto, de ver a alguien levitar? Yo particularmente no he conocido a nadie, ¿vale? Por eso precisamente se lo pregunto si ha tenido esa experiencia, cómo fue, y que nos explique un poquito si lo ha tenido en este caso. Es complejo esto, realmente he tenido experiencias y he visto gente con cierto tipo de capacidades, lamentablemente todas ellas negativas, ¿sí? Yo me acuerdo un amigo que me dijo, oye, soñé que va a morir mi madre, y a las 3 semanas moría su madre. Eh, yo tengo una anécdota positiva, pero mía. O sea, era día de mi cumpleaños, hace muchos años me invitó mi madre a comer y salíamos del restaurante donde habíamos comido y vi un billete de lotería y le dije a mi madre, va a tocar.
y lo compré y me tocó la lotería. Pero para mí eso es intuición, son momentos que suceden. Yo lo que te digo, esto sí existe, y existe en muchas personas, mucha gente no le hace caso. Yo cuando lo encuentro, el problema es cuando esto lo utilizas para vivir, porque, y te pongo un ejemplo muy sencillo, Messi te puede meter 3 goles en un partido y al siguiente fallarte un penalti. O sea, esto no es un robot que día con día te hace el mismo movimiento 1 millón de veces. Un día conectas por ahí. Mira, hay un estudio, es lo que había pensado desde el principio, hay un estudio. Dicen los mayas, si no vibras que no existe. Un encefalograma plano es la muerte. Entonces se comprobó que con gente yogi meditando en la India, cuando les hacían encefalogramas, los picos eran muy altos, que parecía que debía de ser al revés. Pues claro, la gente muerta sin función cerebral tiene un encefalograma plano y la gente activa, dependiendo de su actividad, tiene una onda mucho más grande o mucho más pequeña, dependiendo de la actividad que haga. Yo de lo que me he dado cuenta es que mucha gente que puede conectar con otras realidades es porque tiene una facilidad en el cerebro de que automáticamente él puede ampliar su onda cerebral y entrar en otras dimensiones. De hecho, ahora se sabe, en su momento nunca se supo, en la NASA a los astronautas les hacían cursos de telepatía por si se llegaban a quedar sin comunicación en el espacio. ¿Sí? Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, la Agencia Espacial Soviética tenía preparadas, no sé si se llevaron a cabo o no, pruebas de telepatía, de telequinesia en el espacio. Totalmente, sí. Porque en la carrera espacial hubieron sus momentos álgidos y sus momentos extraños y también los momentos paranormales. Hace años en un instituto en el norte de México y frontera con Estados Unidos, se dieron cuenta que había una predisposición, yo no sé si era por la zona algo, de que los niños podían ver con las manos. Entonces los entrenaron y les tapaban los ojos y te leían un libro solamente con pasar la mano encima. ¿Sí? Entonces finalmente te das cuenta que el Matrix, lo de la película Matrix de mover cosas, es entrenamiento. Porque es energía. No estamos hablando de nada del otro mundo. Es que tú puedes conectar con una onda vibracional en otra dimensión y te puedes sentir, darte cuenta o ver un evento que puede ocurrir, que ha ocurrido, o que finalmente simplemente te permite tener una comunicación con otra persona. Uh-huh. De hecho, Javier Sierra escribió hace algunos años La Dama Azul, que era de una monja, no me acuerdo de qué siglo, que se bilocaba, se veía al mismo tiempo en España y en México. Uh-huh. Y hay pruebas de que estaba en los dos sitios al mismo tiempo. Luego hay una parte que lo comentaban un poco por encima en esta carta Iván, el neuropsicólogo, que es la practicidad, ¿no? Recuerdo que hay una anécdota buenísima de la carrera espacial que mencionábamos antes, donde Estados Unidos estaban haciendo 1000 vueltas y 1000 historias para desarrollar un bolígrafo para que los astronautas pudieran escribir, porque evidentemente no se utilizaban tantos ordenadores como ahora, en el espacio sus informes. Y los rusos lo solucionaron el primer día, que fue con un lápiz. Porque dijeron que era una chorrada investigar un bolígrafo cuando podían llevarse lápices, que un lápiz no deja de tener tinta siempre, ¿no? Y eso me recuerda un poco a una historia que me contaron hace bastantes años de un yogi que está meditando al lado de un río y se le acerca un señor y le dice: yo es que quiero aprender a levitar. Y entonces le dice: pues hijo, pues siéntate y medita, y cuando lleves mucho tiempo, pues al final conseguirás levitar. Bueno, el hombre se va arriba del río, se sienta y se pasa años allí sentado hasta que se hace muy mayor, y al cabo de muchos años pasa por allí un Mahatma, se acerca a él, le dice: hijo mío, ¿qué haces aquí? Y le dice: pues llevo toda la vida dedicada a la meditación intentando levitar. Y le pregunta: ¿y para qué quieres levitar, hijo mío? Y dice: para cruzar el río
levitando. Y entonces le dice, mira, aquí al lado tienes un puente. No tiene ninguna necesidad meditar para levitar, para cruzar el río cuando tienes un puente. Y me pareció una visión fantástica de ese tipo de cosas. Es decir, si existen o no existen poderes extrasensoriales, es tan fantástico, pero tiene que tener un uso y tiene que ser utilizado para algo. Si es para algo fútil, que no tiene ningún sentido, pues la verdad es que es poco práctico. Es lo que dije al principio, ¿te acuerdas? Dije, la gente que sabe leer el tarot para que le digan que está divorciada, ¿qué sentido tiene? Sí, correcto. Es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Yo recuerdo hace muchísimos años, era yo un crío y me encontré una gitana por la calle y me dijo, vas a sufrir mucho en la vida. Y pensé, vaya mensaje, ¿no? Ya de entrada, pero también que evidente, ¿no? Porque ¿quién no ha sufrido en la vida? No se va a equivocar nunca esa mujer, así con ese tipo de consejos. Es que es muy fácil. Es Todo el uno de los mundo grandes sufre. problemas en los libros esotéricos que solo lees desgracias. Sí. Y yo me incluyo en ellos porque, de hecho, lo hablaba en el siguiente libro, escriba, estoy convencido que si nos tocan mañana 20 millones de euros en la lotería, nos va a cambiar la mano. No es forzoso que haya un problema grave para que te cambie la mano. Uh-huh. Y es algo como muy de la moralina judeocristiana, de la cantidad de mujeres que te dicen es mi karma. Y de hombres, es que es mi karma. Y los sabios hindús dicen, la sabiduría anula el karma. Claro, y Lo además que hay que tiene, intentar es Claro. trabajar. es que esa tradición judeocristiana y ese pensamiento lineal de buscar mi vida es como es porque me lo merezco, ¿no? Es decir, yo como he obrado mal o en otra vida, si no es en otra vida es en esta, pues me merezco lo que me toca. Es como un pensamiento muy lineal, como si no pudieras hacer nada. Y como muy bien ha dicho don Francisco, lo único que existe realmente es el presente. El pasado no existe, es una fotografía que ya caducó y el futuro está por venir, por lo tanto está todo por hacer. Entonces es más fácil que tú cambies tu vida a partir de hoy para mañana que no que digas, es que mi vida ya está escrita, pues si está escrita, apaga y vámonos. Por eso es tan importante lo que comentaba hace un momento, ¿sí? Ser responsable de tus actos. O sea, me despidieron del trabajo porque mi jefe me tenía manía, o me suspendieron porque el profe no le caí bien y que me tenía ojeriza. Me va a llamar mi novio en lugar de preguntar por qué he hecho yo para que no me llame, por qué me han despedido, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no te hagas responsable de tu vida de una manera objetiva y sin hacerte trampas, el trabajo y la visión de lo que tú quieres ser de verdad es la única manera de salir del hoyo. Ahora, yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona hace 40 años, va a ser, que leía la mano en un bar. ¿Qué estás haciendo? Dice la gente. Estoy estudiando para unas oposiciones. Me entra una depresión. Es una chavala guapa, llena de vida, con 26 años, que ya estaba deseando que se jubilase porque ya iba a tener para comer toda la vida. Y ahora me sigue entrando, ahora se oye menos, pero sigo viendo gente que dice, ¿qué está haciendo? Estoy preparando unas oposiciones. Digo, pobre gente. Sí, además es como una filosofía extraña de vida, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me asustó cuando yo era pequeño y me sigue asustando hoy en día, y es una tontería, ¿eh? Pero cuando te decían, tú lo que tienes que hacer es estudiar mucho, prepararte, trabajar mucho y comprarte una casa. Entonces yo siempre decía, hostia, yo no me he podido comprar una casa nunca porque he viajado muchísimo y porque no sé si mañana voy a querer estar aquí. Es decir, te preparas, por ejemplo, para una oposición. Yo quiero ser funcionario del Estado en correos, que está muy bien, que es muy bonito, pero la vida da muchas vueltas. A lo mejor cuando consigues eso, te das cuenta que no es lo que tú querías hacer en la vida y lo que te apetece es cultivar flores. Y te ha jodido la vida porque tu vida está enfocada en una cosa, has hecho un foco en algo que no es importante en tu vida. Y esas cosas siempre me han asustado. Sí, pero ahí donde
entran los miedos de los padres y se los proyectan a los hijos. Cómprate una casa, tener una carrera, monta una familia. Porque son los miedos de ellos. Ya me comentó un amigo que su hijo le pidió una moto y le dijo, no, en moto no, es muy peligrosa. Y le dijo el hijo al padre, me encantó la respuesta, papá, me estás hablando desde tu miedo. Y tenía toda la razón. Lo que pasa es que en el caso aquí era muy evidente, era la moto, pero deberías estudiar para ingeniero. Los ingenieros se ganan muy bien la vida. Y ya te metieron un mandato que como no seas ingeniero vas a ser un traidor hacia tu padre, y si eres Claro, joven por claro. que no es... Y basta ya de este tipo de mensajes negativos. Y además dando por hecho que el futuro de la humanidad está en que tú seas ingeniero. Es decir, y si resulta que mañana la carrera de ingeniero, la que menos dinero da y la que más dinero da es cualquier otra cosa. Yo recuerdo infinidad de gente que en los 80 decían, la informática es, bueno, ha venido, pero esto va a durar 4 días, porque donde se ponga el trabajo artesano y tal, esto no tiene futuro. Pues si hubieran hecho caso a esa gente, pues seguramente no estaríamos donde estamos. Hay poca visión de futuro. Tampoco, lógicamente, es por supuesto que hay que estudiar y hay que prepararse y hay que tener conocimientos y hay que estudiar lo que uno buenamente crea que debe hacer. Pero la vida está toda por hacer. Cada día es nuevo, Aquí cada día es estamos ya diferente. entrando en terrenos muy esotéricos. Sí, muy esotéricos. No, pero, Hemos entrado en sí, terreno muy pero además esotérico. siempre habrá algún coach que te dirija hacia dónde tienes que ir para estudiar. Siempre. Imagínate que a los de Nokia les hubiesen dicho en su momento que lo que iba a funcionar era la pantalla táctil. Claro. Claro. Y dijeron, no, eso no va a pasar nunca. No, y hay grandes anécdotas del mundo de la parte comercial, de gente que ha dicho que esto no iba a funcionar y al final han sido éxitos comerciales y ruinas absolutas. Solo hay que recordar el caso de Sony con el VHS y el Beta, que fue Ostras, es cierto. que fue No, como ahora mismo hay otro que es todavía, como siempre, bien sé que él me lo dirá, pero está pasando ahora mismo, lo estamos viviendo ahora mismo, y es el caso de Tesla, que Tesla ha cambiado totalmente la mirada de ver el automóvil. O sea, antes el dinero se lo gastaban los ingenieros, se lo gastaban en la ingeniería para hacer un motor. Ahora se lo gastan en el software para conseguir que ese coche funcione perfectamente. Y eso ha pasado en todos lados, ¿vale? Pero vamos otra vez a lo mismo. No sé si todo ese software es mejor que toda la ingeniería de antes. Eso ya es otra cosa y es otra percepción que cada uno puede ir para un lado o para otro. Pero bueno. Yo considero que es exactamente lo mismo. Es decir, un reloj suizo está diseñado y hecho de pequeñas piezas y funciona exactamente igual ahora que hace muchos años. Y seguirá funcionando, porque lo ha diseñado una persona que le ha dedicado un tiempo y un estudio a realizarlo. El software está realizado por personas igualmente y al final es como un pequeño reloj suizo que debe funcionar de una manera o de otra. El problema es quizá cuando perdamos o perdemos ese punto de vista más objetivo y nos dejamos llevar por ensoñaciones o por otras cosas, que es lo que te acaba confundiendo. Pero nos hemos metido en un terreno como muy espiritual y filosófico y estamos haciendo un poco más de coacher del barrio de Gracia, ¿sabes? Estos que te dan consejos buenistas, además son consejos vacíos que no sirven para cualquier cosa, lo mismo para una boda que para un divorcio. Y la verdad es que hemos dedicado un buen rato a hablar con don Francisco. La verdad que para mí es un gustazo tenerlo aquí. Gracias, igualmente. Nos llena siempre de una visión diferente. Además nos acerca de una manera muy diferente al mundo de lo esotérico. Para mí, que me considero un escéptico recalcitrante, un santomasino, de estos que muy cartesiano, obsesivo hasta el límite con mi cartesianismo, pero que me gusta investigar y que siempre desde muy pequeño he leído y me he dedicado a investigar porque me gusta y me apasiona, si no estaría aquí. Me gusta ver que hay todavía esperanza porque hay gente que observa
su parcela para ciencia desde un ángulo de vista, para mi entender, óptimo, don Francisco. Así que para mí es un gustazo tenerlo Muchas aquí. gracias. Yo le diría además, Francisco, yo que soy todo lo contrario que Vince, y soy, yo soy una persona, me creo bastante en toda la ciencia paranormal, digámoslo así. Me gusta que me bajen al suelo de vez en cuando, pero que me bajen al suelo de la manera que usted lo hace, por la sencilla razón de que me convence, porque hay otras personas que no es posible, ni siquiera Vince, que somos amigos desde hace muchos años, pero usted me dice, no, mira, esto es así, porque y me convence, y eso es lo que me gusta precisamente, su forma de expresarse y su forma de llevarlo al terreno, digámoslo así, menos esotérico, hablando del esoterismo, más o menos. No sé si me ha entendido lo que le he querido He explicar. entendido perfectamente bien. Mira, te voy a contar una anécdota para terminar. Hace como 5 años, entre los tarots telefónicos y gente que no tenía ni idea, surgieron varios problemas. Yo le comenté a alguna gente, concretamente en la escuela de Marilo, comenté que se debería de sacar un carnet para que hubiera gente que tuviese algo que justificase que tenía un conocimiento básico para poder trabajar. Y me dijo la persona en cuestión, le dijo, ¿y quién haría ese jurado? Dice, busquemos 3 personas con carrera, ¿sí? Que hayan escrito algún libro, que tengan algo de base universitaria, y creo que serían las personas indicadas. De todo ese grupo profesional, lo único que tenía carrera universitaria era yo. O sea, se desestimó automáticamente mi propuesta. Claro, se veía venir el final. Sí. Nos preguntan por aquí, don Francisco, por aquí por el chat, por cierto, un saludo a Chelense que está aquí, o un grande, nos pregunta cuál es su opinión o su punto de vista sobre la era pandémica y el control de masas. Cuidado con la pregunta, que esto es casi da para un programa. Esto da para un programa, ¿eh? Muy complicado, porque yo soy totalmente negacionista. Negacionista de la pandemia. Sí. O sea, mira, estaba hablando ahora precisamente antes de que empezara la reunión, estaba hablando de esto. Y le digo, me es muy difícil convivir el momento que estoy viviendo por 2 razones. Una, vivo con gente que tiene unas ganas que los vacunen, gente que se ha creído todo, y volvemos otra vez a lo mismo, lo que sale en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que es una invención totalmente, esta que es real, obviamente, es una invención. Pero si te pones a ser un poco crítico con lo que estamos viendo, solo un poco, no me estoy refiriendo a ser muy crítico, ¿qué diferencia encuentras en cómo se ha manejado el virus desde el primer día a cómo fue el ascenso nazi en Alemania? Uf, no sé, yo creo que ahí es meter muchas cosas Simplemente, en un mismo te lo crisol. resumo, primero, crea un fantasma que juega con tu vida, que es la base del fascismo. El fascismo lo primero que te amenaza es tu vida. Y luego ya te puedo meter cantidad de historias que te las tienes que creer. Porque si no te mato. En lugar de disparar balas, disparo un virus. En lugar de copar ciudades, te meto un toque de queda. Te restringo tu libertad, te restringo todo. Y ahora viene el gran paradigma, ¿no? ¿Me vacuno o no me vacuno? Y Nos- que entonces ves gente que se le quedan pegados cosas de metal y empiezan a haber problemas. Entonces, yo cuando vi que las actuales vacunas no se responsabilizan socialmente ni civilmente de cualquier efecto secundario, dije, aquí ya hay un problema. La vacuna de la poliomielitis se llevó 24 años desarrollarla. Hay un tiempo, no se pueden. Un niño tiene que estar 9 meses en el vientre de su madre. En 3 meses no sale.
vamos a ir por partes, si me permite, vamos a ir por partes. Primero, nos dice Acherense, que es Dan Glam, nuestro queridísimo Dan Glam, hermano del programa de Musicales 3. La gente en 1941, incluso la Cruz Roja, pensaba que los campos de concentración de los nazis eran ciudades de vacaciones para obreros. Sí, hombre, podíamos hablar de que la Cruz Roja... de la Cruz Roja un día podíamos hablar, que se tiene muchas cosas para contar de la Cruz Roja, pero eso quizás quizás en otro programa. Puedo estar de acuerdo en que la gestión de la pandemia, políticamente hablando, les ha venido muy bien a muchos gobernantes, porque evidentemente es muchísimo más fácil controlar un país bajo una pseudo ley marcial o bajo un confinamiento y bajo un miedo a un contagio masivo o a una muerte, que si no lo está. Ahí estoy absolutamente de acuerdo. Pero el virus existe. Sí, sí, no digo que no exista, también las úlceras gástricas y exomáticas también existen. Y la vacuna, ahí sí que voy a estar un poco de acuerdo indirectamente con lo que comentaba. Quizá una de las quejas que yo tengo personalmente es que una pésima o nula comunicación, tanto de los gobiernos como de las farmacéuticas, prácticamente nula, una explicación prácticamente nula, porque no es una vacuna, no son vacunas realmente, no tienen nada que ver con el formato que conocemos de vacunación, porque es diferente, el proceso es diferente y cambia mucho de una vacuna a lo que se está inyectando hoy en día. Por eso se ha Claro, no podido es una sacar. vacuna, de entrada no es una vacuna y están mintiendo. Por eso Ahora se ha podido sacar antes. Se han creado un concepto que es maravillosamente cruel. El concepto es asintomático. No existía, se lo han inventado. O sea, está infectado, pero es asintomático. Entonces, el que tiene úlcera y el que tiene un derrame cerebral tiene un derrame cerebral. ¿Sí? Y aquí se han inventado el concepto de asintomático. Se han inventado que el virus a partir de las 10 de la noche ya no sale por la calle. Se han inventado que las fronteras tenían que estar restringidas, como si se supieran las fronteras. O sea, hay tantos datos tan evidentes. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. No me acuerdo quién es esta frase que me encanta. Y Marx decía, la primera vez en la historia es una farsa, la segunda es una tragedia. Entonces estamos viviendo una tragedia. Sí. Lo que sí, permitidme que dime. No, adelante, luego ya entro yo, no te preocupes. Permitidme que yo haga aquí un pequeño inciso. Lo que está claro es que el COVID existe, la pandemia existe. Otra cosa muy distinta, bajo mi punto de vista por lo menos, y aquí ya entraría teorías de todo tipo, es si se ha creado, si ha salido por combustión espontánea, lo que sea. Yo tengo mi teoría, ¿vale? Pero lo que está claro que es que la pandemia existe, el COVID existe, han habido muertos, están ahí. La vacuna, sí es cierto que ha sido todo un récord. También es curioso que el COVID naciera en China y la primera la primera vacuna saliera en China. Pero lo que sí es cierto es que la vacuna, el COVID está ahí. Si no te vacunas, malo. La vacuna puede ser lo que quiera, que cada uno piense lo que quiera con respecto a la vacuna. Pero yo prefiero vacunarme a pesar de esos efectos secundarios que pueda tener, sobre todo no solo para no enfermar yo, sino para no enfermar a los que me rodean a mí. Esa es mi opinión. Y vuelvo a repetir, que puede ser que el COVID lo hayan creado a posta, como dicen ciertas teorías por ahí, o haya nacido por combustión espontánea o lo que tú quieras, pero lo que sí es cierto que existe, por lo menos para mí. Y yo lo he visto, lo he vivido y bueno, es que lo he pasado, con lo cual está ahí. Vamos a ver. Pinceladas solo porque ya haremos un día un especial de COVID que creo que tiene o
incluso podemos hablar de las farmacéuticas que tienen miga. Por partes. Que evidentemente que el virus existe es innegable. Casi 4 millones de muertos en todo el mundo da para contar y para hablar. Y los que no se han contado y a los que no se les ha hecho ningún tipo de autopsia y todas estas cosas. Eso es evidente. Que ha habido una nefasta comunicación por parte de los estados, interesada o no, porque no nos olvidemos que está clarísimo que las vacunas, el sistema de vacunación funciona. Las vacunas funcionan de una manera o de otra, pero funcionan. Luego ya veremos los problemas que pueden dar a largo, a medio o a corto plazo, que sabemos todos que cualquier medicamento necesita 40 años de testeo para saber qué pasa después. Y en muchos ni siquiera con 40, al cabo de 50 es cuando salen. Eso lo sabemos todos. Y sabemos todos que las farmacéuticas no son las hermanitas de la caridad que están haciendo dulces y que las regalan. Las están cobrando y las están cobrando muy bien. Y de hecho los contratos sabemos todos que han sido capados y no se sabe muy bien las condiciones. Todo eso lo sabemos y sabemos que no es así. Ahora bien, la pandemia está. No sabemos si es bueno o malo o mejor o peor la comunicación, pero tenemos que vacunarnos, tenemos que intentar conseguir reducir la expansión de la pandemia, porque hay gente que está sufriendo y que seguirá sufriendo. Y yo creo que hay dos vertientes más importantes. Ahora, quizá no voy a finalizar. Estoy de acuerdo, pero ese es el reflejo de lo que estamos viendo. Sí, correcto, es el reflejo de lo que vemos, pero yo creo que hay una pandemia que... ¿Te acuerdas de la película Encuentros Cercanos? Sí, De la tercera sí, cuando se insinúa que hay un virus suelto. Estamos viendo lo mismo, nos están vendiendo una historia que no es real y todo el mundo se le está creyendo. Posiblemente, y es posible que hayan determinadas cosas que nos han explicado o que no sabemos y que se sabrán, porque al final estas cosas se acaban sabiendo. Lo sabremos cuando debamos saberlo. Pero creo que quizá hay una... No la sabremos, nosotros no la sabremos. Quizá hay una pandemia peor, que es la que va a venir ahora, que es justo cuando el virus se marche, que se marchará tarde o temprano, es decir, este efecto que tenemos sobre la sociedad desaparecerá en un momento o en otro, pero el virus que tenemos dentro, que es el virus que ha generado, que es el virus del miedo, del terror, del pánico, ese va a seguir, y los problemas psicológicos del confinamiento le van a pasar factura a la sociedad. Todo esto va a acabar pasándonos factura, eso sí que es evidente. Obvio. ¿Cuánto tiempo le costó a la gente salir de la historia de la Segunda Guerra Mundial? No hablo del pueblo judío, hablo de todos, o sea, de gente que la vivió. O sea, es la misma política de guerra, pero sin gastar balas. Eso es por un lado, y sin destruir infraestructura. Simplemente inoculando el miedo en todo el mundo. Fíjate, hay una cosa, ¿cuánta gente conoces tú que la mujer ha tenido el COVID y el marido que duerme con ella no ha tenido COVID? Sí, los procesos de contagio han sido curiosos, eso sí, en eso estamos de acuerdo. Es que para mí se ha manejado ahí, lo que pasa es que ahí sí tendríamos que hablar mucho. La otra cosa que para mí es muy evidente, o sea, uno de COVID está que se muere y el otro no tiene nada. Dos personas que tienen pulmonía, los cuadros son los mismos, la medicación es la misma, etcétera. Una persona que tiene cáncer de hígado son los mismos síntomas. En cambio, en el COVID, cada quien por un lado, por otro lado. Eso quiere decir que pero Francisco, insisto en este caso, que ahí hay un problema más un problema de comunicación que de otra cosa. Es decir, que no se comunica, que no se ver con amigos tuyos, o sea, que no se ha comunicado. Pero aquí también lo que sí permíteme, se ha comunicado lo que han querido. Sí, hombre, evidentemente, lógicamente, pero luego cada uno ejerce lo que quiere. Ha habido de todo, ha habido desde comités de expertos, como comentaba ahora Danglan por el chat, que no han existido, a otras cosas. Eso lo sabemos todos, que ha habido negligencias por muchos lados y seguramente en algún momento se sabrá. Pero ha sido la primera vez en la historia moderna del mundo, y cuando digo historia moderna me refiero en tiempos actuales, donde se ha propagado el miedo de una manera, lo hemos visto más real, más de cerca, ¿no? Todos. ¿Por qué? En 1945, cuando se lanzan las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que destrozan
una población entera y que causan millares de muertos y problemas sanitarios a posteriori, en el fondo a nadie le preocupaba porque como no eran sus muertos, pues estaban ahí, habíamos conseguido la paz y nos olvidábamos de todo esto. Por primera vez en la historia, de hecho en la guerra mundial, Alemania sufrió muy poquito la guerra, porque la guerra estaba fuera. Muchísimos alemanes ni se enteraron de la guerra prácticamente. Cuando empezaron algún bombardeo en algunas ciudades, en otras ni eso, porque la guerra estaba fuera. Esta ha sido la primera vez en que la pandemia del miedo ha sido global. Fíjate qué bien lo han hecho. Lo han hecho maravilloso. Lo han hecho de una manera tan buena que nadie se ha enterado de todo este planteamiento, y lo mismo ha afectado a los pueblos indígenas, que a los pueblos ricos, que a los pueblos mediocres, que a los pueblos inteligentes. Todo el mundo ha caído en un nuevo orden mundial que se está preparando para caducar que ya no convence, ya no conviene. Sí que es cierto que un día haremos un especial de pandemia y nos haremos esas preguntas que todos nos hemos hecho, y de ahí que haya mucha gente que sea negacionista, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué el virus se propagó de esa manera tan salvaje y tan rápida? Y en cambio en África, por ejemplo, no hubo brotes en África y en India hasta que prácticamente los brotes habían finalizado en Europa y en América había empezado a controlarse más o menos. Es cuando de repente se destapó, cuando lo lógico hubiera sido que esos países que tienen menos condiciones sanitarias y menos posibilidades de aislamiento hubieran sido pasto como han sido pasto de otras pandemias. Es que ha sido curioso esto. Los tengo que dejar. Y te tenemos que dejar, Francisco. Francisco, lo dicho, un gusto tenerlo aquí, poder debatir. Igualmente, estaba muy divertido hoy. Vamos a tener un debate, Francisco, ahí intenso sobre negacionismo, pandemia y estas cosas, seguro, a bien seguro. Don Francisco, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana y hasta un saludo, Francisco. Igualmente, hasta pronto, don Francisco. Ahí se nos va don Francisco, que hemos tenido un debate aquí largo y que vaya muy bien. Hemos tenido aquí un debate largo, hemos hablado un poquito de todo. Yo creo que nos vamos a ir un momento a publicidad, que necesitamos recomponernos y descomprimir un poco toda esta información que hemos tenido aquí. Vamos un momento a publi y volvemos en un segundo y menos. Bueno, no dura nada, bloque de publi, ya lo sabéis. Lambda Medios. ¿Estás pensando en ampliar la visibilidad de tu negocio? Lambda Medios. ¿Quieres entrar en el radio de influencia de nuevos grupos y asentar tu marca? Lambda Medios. Elige el presupuesto, la frecuencia, duración, fechas y franjas de aparición en antena y forma parte de la familia de Lambda Medios. La Bona Trama Imprenta. Si eres estudiante, imprimimos tus trabajos de final de carrera o final de grado. Si eres una empresa, tus flyers, folletos y tarjetas. Nos encontrarás en carrer Castelnou 39, en Sarriá, o llámanos al 93 204 0913. La Bona Trama Imprenta. Quality Beef. Carnicería Bonacarn, en Esparraguera. Especialidad en cortes argentinos. Pedidos al 655-560-972. Envío sin cargo. 10% de descuento nombrando a Musical Estrés. Lambda Medios. ¿Estás pensando en ampliar la visibilidad de tu negocio? Lambda Medios. ¿Quieres entrar en el radio de influencia de nuevos grupos y asentar tu marca? Lambda Medios. Elige el presupuesto, la frecuencia, duración, fechas y franjas de aparición en antena y forma parte de la familia de Lambda Medios. Mesa de mezclas, o también conocida como MDM, tu espacio de los lunes para escuchar entrevistas interesantes sobre personajes relevantes. Damos voz a personas que tienen trabajos por impulsar, nuevas propuestas, grandes proyectos o que ya lo están petando y nos caen re bien. Así que hazte un café por la tarde y no duermas nunca más, pero ponte en Twitch a escuchar a nuestra siguiente invitada o invitado. Vince Canalla y Mero Semeyers son los conductores, así que sube que ya arrancamos.
Buen ditarno, bienvenidos a todos, todas y todes. Una semana más a la MDM de los lunes. Pues nada, hasta aquí la breve publi, muy cortita, muy sencilla, muy esquemática, para que tengáis ahí 4 inputs y 4 ideas, y así nos sirve pues también para bajar un poco los niveles de ansiedad que generan este tipo de debates, porque son emocionantes e interesantes. Qué grande don Francisco, al final es un tipo que comunica muy bien. Me gusta mucho don Francisco, la verdad. Cierto. Yo por lo menos cuando hablo me quedo embelesado, las cosas como son. Uh-huh. Podemos estar de acuerdo con él o no, pero que la forma en que te lo dice te deja como mínimo pensando. Está bien, porque también insisto que yo desde mi parte, mi papel en el proyecto Wardenclyffe siempre es el escepticismo científico, llamarlo como queráis. Me gusta la gente que es capaz de debatir y argumentar sus cosas pues con argumentos y con datos, no con bolas de humo, que bolas de humo es muy fácil jugar con eso. Dicho eso, hemos hecho un repaso un poco de poderes extrasensoriales, hemos hablado un poquito de todo, hemos hablado hasta de pandemia, o sea, imagínate, nos ha quedado un programa redondico, como se dice por ahí, y nos vamos a ir con la parte de cine, ¿vale? Uh-huh. Y la temática de la semana que viene, que cuidado con la temática de la semana que viene, que es de esas que ya sabéis que yo lo digo siempre, que son las que cuando se tocan, todo salta por los aires. Hay anécdota con respecto a la temática de la semana que viene y ahora la contaremos. Dudu, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene en el proyecto Wardenclyffe Tower, el episodio número 6? Pues vamos a hablar de satanismo. Vamos a hablar ojo, del demonio y Satanás. Cuidado, Sí. Cuidado, pero que claro, es lo que te iba a decir. No solo hablaremos de la idea que todos tenemos del satanismo en la cabeza, pero también hablaremos de la iglesia satánica directamente. Correcto. Que además ahora mismo se ha legalizado en Estados Unidos hace muy poco. Con lo cual, imagínate y veremos a ver qué es eso del satanismo y de la iglesia. Mira, vamos a hacer una cosa mientras hablas, Dudu. Uh-huh. ¿Vale? Voy a poner de fondo la que es para mí, sin lugar a dudas, una de mis películas absolutamente favoritas y que veo 1000 veces, que es esta. Children? We plan to. Oh, it's a wonderful apartment. I love it. See what she's trying to do? She's trying to get you lower the rent. Oh, please, let's take it. Pues ponemos la versión original, del tráiler. Es el tráiler de la película. Are you pregnant? No, not yet. No, you're not religious, my dear, are you? You know how actors are, they're all a bit. Si no la conocéis, es una buena manera de acercarse a la temática de la semana que viene. I dreamed someone was raping me. We have to make a baby. Dr. Hill? Congratulations. You're pregnant. Now to a fine, healthy baby. Here. I have a pain. Here. Pregnant women gain weight, they don't lose it. Pain like that is a warning that something isn't right. It's alive! We're your friends, Rosemary. You witches! Go to hell! I'll kill them before I let them touch you. Somebody help me! What have you done to him, you maniac? Pues ahí teníamos Rosemary's Baby, la semilla del diablo, más conocida en España.
En Sudamérica no sé cómo se llegó a llamar, no lo recuerdo si fue La semilla del diablo o algo parecido. Pues si te digo la verdad, no lo sé exactamente, porque sí es verdad que lo he leído y no se llama La semilla del diablo, porque además La semilla del diablo no deja de ser un spoiler de la propia película. Sí. ¿De acuerdo? Mira, nos dice por aquí Entonces, Jess que se llamó, igual que en inglés, Rosemary Baby, el bebé de Rosemary. pues, y es que sería perfecto, pero ponerle La semilla del diablo es directamente un spoiler de la propia película. Además, una gran película de Roman Polanski de 1968, además con una jovencísima, en este caso, Mia Farrow está Mia espectacular, Farrow, con un cambio guapísima. con un cambio suyo artístico, de un registro brutal desde el principio al final, cómo va mutando, cómo va cambiando, es espectacular, es un papelón. Es una película que un día hablaremos de esa película en concreto. A lo mejor tiene muchas cosas detrás esta película. Correcto, a lo mejor la ¿eh? semana que viene le dedicamos algunas pinceladas a la película. Yo recomiendo a aquellos que no la hayáis visto que la veáis con tranquilidad. Si sois un poco de esta gente que le da miedo, el terror este habitual de ahora, el terror de la era moderna, buen Tarno Richie que se conecta ahora. Si os gusta el terror, verla de día. Y si os da miedo, verla acompañado. Porque es una película que juega mucho con el terror psicológico, no hay nada visualmente muy impactante. Nada que digas, hostia, ni hay sangre, ni... Bueno, se ve algo de sangre, pero no es directamente. Pero está muy bien narrada, está muy bien contada y es una película impactante. Y ya os digo que la semana que viene quizá le vamos a dedicar un ratito a toda la leyenda que envuelve a esta película, empezando por el edificio que habéis visto donde se roda, que es el edificio Dakota, donde años después, en la puerta de ese edificio, moriría a tiros John Lennon. Pues sí, es una película que bueno, a mí particularmente me encanta. Es una de esas películas que revisito todos los años y cada vez que la veo cosas nuevas. Es curioso, porque mira, Roman Polanski es uno de los grandes directores que ha habido, y eso que tiene películas muy malas también, pero es que las películas buenas son muy buenas. Y la verdad es que eso es una auténtica... disculpadme por la palabra, pero es una auténtica pasada de película porque desde la narración, el guión, la narración visual, en la fotografía, esa fotografía que aunque parezca que no varía en nada, varía totalmente desde la entrada a ese edificio hasta que al final termina la película. Además está muy bien hecho. Si os queréis fijar, el piso donde vive Rosemary linda con un piso. Entonces, cuando hay imágenes del piso de los vecinos, el color que tiene la fotografía no es la misma. Y cuando se desvela todo, la iconografía, la imagen es muy potente, es muy, 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 muy potente. El momento cuando está el bebé en la cuna, es muy, muy famoso. Ese momento fotográficamente a nivel de cine es súper impactante. Y no pasa nada, porque realmente no está pasando nada. En esa escena no pasa nada, no hay nada que sea muy evidente, ni siquiera hay mucha... Pero hubo muchas cosas ahí. Hablaremos si no, vamos a destriparlo, porque hay mucha historia detrás de la película. Coincide justo con toda la famosa época, Sharon Tate, etcétera. Hay muchas cosas detrás de todo eso, detrás de La semilla del diablo, detrás del Rosemary Baby, detrás de todo el concepto satanista. Hablaremos del demonio la semana que viene, hablaremos de Satán, de la iglesia satanista, de la visión que tienen del mundo. Hablaremos de la teoría que os adelanto ya, que habla de que quizá nos vendieron la moto al revés, que no deja de ser una teoría curiosa, que dice que lo que te contaron que eran los buenos eran los malos. Es decir, Jesucristo y compañía eran los malos y Lucifer y compañía eran los buenos. Entonces, al final ganan los malos y cuentan la historia como si ellos fueran los buenos. Es una historia que no deja de estar bastante curiosa y bastante bien ligada, por cierto.
Sí. Mira, hablando de cine, resulta de que Anton Levy, que es, bueno, es el que hizo, digamos, es el creador, en este caso, de la Iglesia de Satán en Estados Unidos, ¿vale? El presidente, digámoslo ahora, y que es muy cinéfilo. Resulta de que ha hecho una lista de 8 películas que hay que ver sí o sí para entender la Iglesia de Satán, ¿vale? Imagínate que la primera película en este caso sería Dinero caído del cielo, de 1981, que curiosamente es un musical que está protagonizado por Steve Martin. Y concretamente decía que justapone la realidad con la fantasía y refleja el anhelo por mejorar a través de la canción y la música. ¿Qué música? Black Sabbath, por ejemplo. Es lo que decía el creador, en este caso, de la Iglesia de Satán. Pero nos traía otra película, como era Blade Runner. Él mismo decía que es una película que explora lo que nos podemos encontrar en nuestro futuro si los seres creados por el hombre pudiesen alcanzar la autoconsciencia y, en algunos sentidos, superioridad. Él va relatando el porqué. Estas películas él las aconseja. Seguía, en este caso, con Inteligencia Artificial, del 2000, de Steven Spielberg, que además, bueno, el guión estaba escrito por Stanley Kubrick. También seguía con Extraños en un tren, cuidado, con Alfred Hitchcock, de 1951, y que, bueno, pues todos sabemos de qué va Extraños en un tren. Se intercambian asesinatos, digámoslo así. Y este buen hombre de la Iglesia de Satán decía que la película examina el camino equivocado de la justicia en el contexto de la fantasía de eliminar a alguien que te ha hecho mal, cuando esto se convierte en una pesadilla al entrar un psicópata en la ecuación. Una advertencia de no perseguir el castigo más allá de lo que el crimen exige como penitencia. Seguía también, no os voy a decir todas, simplemente voy a decir las películas. El justiciero de la ciudad, de Michael Winner, de 1974, protagonizado por Charles Bronson. El tesoro de Sierra Madre. Decía en este caso que el tesoro de Sierra Madre es muy realista a la hora de delimitar los tipos humanos, y aunque finalmente pierde el tan deseado oro, un sueño vano contra el que el satanismo alerta, los personajes terminan consiguiendo lo que se han buscado a través de sus acciones. Recordemos que es una película de 1948 dirigida por John Huston. También nos llevaba al 1973 con Cuando el destino nos alcance, que es una distopía absoluta. A mí es una película que particularmente no es que me guste mucho, está bien, pero no es que me guste mucho, pero decía que es una probable distopía en la que la rampante sobrepoblación de nuestra especie y la falta de interés por el resto del planeta conduce al canibalismo como la solución pragmática para la supervivencia. Y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, terminaba con La semilla del diablo, de la que ya hemos hablado. Correcto. 8 películas que la Iglesia de Satán aconseja que todos los posibles satanistas tienen que ver. Hay muchas películas que hacen referencia al mundo del satanismo, otras que yo personalmente me apasionan, como puede ser Pactar con el diablo, que considero que es una película que refleja muy bien la imagen esta que tenemos un poco extraña sobre el diablo. Y luego hay 1000 historias relacionadas con la iglesia satánicas o diferentes iglesias satánicas, con miembros del cine que participaban de determinado tipo de ritos. Bronson estuvo dentro de esas historias, y hubo más historias. Y la semana que viene hablaremos de eso. No vamos a destripar ahora y no vamos a hacer spoilers, solo falta que nos hiciéramos nosotros un spoiler propio a nuestro programa. Hasta aquí llega el programa de hoy. Hemos estado hablando prácticamente todo el programa con don Francisco, un espectacular caballero que nos trae pues el mundo desde su punto de vista, ese conocimiento que tiene él tan importante, y ha estado chulo, y la verdad es que ha estado interesante, y esperamos la semana que viene tener más cosas. Esta semana, dada la longitud y lo que nos hemos alargado, no va a haber historia al final, porque si no ya nos iríamos más allá de las 2 horas, así que lo vamos a dejar aquí. Es decir, el programa va a finalizar ya. Si no tenéis alguna pregunta desde el chat
o queréis hacer alguna aportación, algún comentario, evidentemente que sea del programa actual, no del que viene. Yo sé que el clickbait este que os metemos siempre es como muy goloso, y más cuando está ahí el demonio, pues claro, Satán es Satán. Estas cosas, quieras o no, pues llaman, pero no, es sobre poderes extrasensoriales. Si tenéis algún comentario que hacer, pues aquí estamos para recibiros y para contestaros en la medida de lo posible. Y si no, pues el programa acabaría aquí. Y anunciaros que, lógicamente, jueves, Musicales 3, volvemos a la carga. Se acaban ya los programas, que prácticamente estamos a punto de irnos de vacaciones, incluyendo el proyecto Warden Cliff Tower y todos los demás contenidos de Lambda Medios. Nos vamos de vacaciones durante todo el mes de agosto. Y en el mes de septiembre volvemos al ataque con novedades y con cambios. Habrá muchos cambios y con muchas novedades. Pero, más allá de esto, anuncio también aquí, como lo he anunciado en el programa anterior, en directo con, que el próximo día, bueno, vamos a decir que la semana del 15, va a haber un estreno de un programa nuevo, producido por Lambda Medios. Ya os contaremos. No, de momento está todo secreto, no podemos hablar. Pero es un programa nuevo, con unos presentadores espectaculares y con un contenido realmente chulo. Ya os contaremos. Pues, querido Dudo, hermano, oye, ha sido un gustazo, ha estado interesante el programa de hoy. Sí, ha estado interesante. Y que conste que yo he sido muy comedido. Ya me conoces cuando hablamos de estas cosas, y he sido hoy excesivamente comedido. Pero un día de estos ten en cuenta que me voy a explayar, ¿eh? En uno de estos programas, no diré cuál, pero en uno me explayaré y me tendrás que dar una buena colleja. Haremos un especial, no te preocupes. Prasaga, gracias a ti. Nosotros, nuestro objetivo como proyecto Warden Cliff Tower es acercaros la visión de mundo parapsicológico misterioso desde el punto de vista científico, desde el punto de vista parapsicológico, que vosotros toméis el partido que queráis, decidáis qué os gusta o qué os convence más, y tener un ratito de entretenimiento misterioso que siempre es entretenido y siempre está bien. Familia, muchas gracias por estar ahí. Os esperamos la semana próxima en el proyecto Warden Cliff Tower, episodio número 6, Satán. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Buenas noches. Buen ditarno. Muchas gracias.